Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a la que va a ser la última de las sesiones, de esta escuela al margen, ¿no?, que hemos iniciado este año desde la revista Pensamiento al Margen y que, bueno, llevamos muy poquitos meses, pero hemos conseguido organizar, si no me equivoco, cinco sesiones. Creo que esta sería la quinta sesión, y tratando una amplísima variedad de temas, desde la epistemología política, con Fernando Broncano, que fue como empezamos, hasta las políticas del amor, o la última que tuvimos con la presentación del libro Chandaleras. Hoy, para cerrar, contamos con un cartel de lujo. Tenemos ahora lo veréis, ahora lo presentarán ellos, pero bueno, tenemos a Miguel Martínez, autor de este libro magnífico que se llama Comuneros, el rayo y la semilla, que es el que vamos a comentar hoy. Y como sabéis, esto se graba, estamos grabándolo, se subirá en su momento a la nube, se subirá a nuestro canal de YouTube, y además, como novedad, también se transcribirá y se publicará en la revista digital, el Cuaderno Digital, ¿no? Por eso tenemos aquí a Pablo Batalla, que va a ser el que dialogue finalmente con Miguel Martínez. Por nuestra parte, como sabéis, suele haber una persona de pensamiento al margen que se encarga un poco de presentar el texto. En este caso va a ser un amigo de la casa, Domingo Centenero, lo cual es un lujo, un gran lujo, porque Domingo no solo es buen amigo de la casa, como digo, sino que también es un modernista reconocido modernista, que además ha tratado temas, no las comunidades en sí, pero sí temas muy relacionados con todo lo que viene a ser, por ejemplo, uno de sus artículos más citados, ¿no?, sobre las repúblicas urbanas a ciudades nobles, ¿no?, precisamente, o uno reciente que hablaba precisamente sobre un republicanismo castellano. Son temas que, como él mismo nos va a presentar, pues tienen relación con el libro de Miguel Martínez. Así que su lectura es una lectura privilegiada, y somos unos privilegiados por poder tenerlo aquí. Y nada más, yo te doy paso, Domingo, y muchas gracias a los tres por participar de este pequeño experimento. Como se suele decir, estamos grabando, así que si enseñáis vuestras caras, ya sabéis que estaréis por la nube. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación y por la oportunidad de presentar este libro de Miguel Martínez en una conversación con Pablo Cueto, que es licenciado y periodista, que tiene un libro bastante interesante sobre la virtud en la montaña, Vindicación de un alpinismo lento, ilustrado y anticapitalista, y un próximo libro en preparación, que saldrá también en la misma editorial que el anterior, Entrega, sobre el nacionalismo español, Flechas Floridas, los nuevos odres del nacionalismo español, que esperamos ver pronto y poder leer. El autor del libro que vamos a comentar hoy es Miguel Martínez, que es doctor por la Universidad de Nueva York y profesor titular en la Universidad de Chicago. Pues es un autor al que yo ya conocía por su libro anterior, que se llama Frontline Soldiers, que es otro de los temas que me interesan, los militares, que formó parte de mi tesis doctoral sobre el papel que jugaron estos veteranos militares en la sociedad castellana, y al final me llevaron a estudiar su dispersión por la totalidad de la monarquía hispánica, algo que él muestra excelentemente en ese libro que es Frontline Soldier, en un estudio cultural. Y el libro que hoy nos ocupa es el de Los comuneros, el rayo y la semilla. Un libro que contiene un interesante prólogo de Xavier Domènech y que marca una visión de la comunidad en un momento clave. Resulta curioso que este año de 2021, que hubiera sido un año de conmemoraciones de las comunidades, hayan sido pocas, digamos, las conmemoraciones, incluso desde el punto de vista de la historia, dedicadas a este movimiento. Una de las
de las preguntas que conlleva el propio libro en su último capítulo, pues donde plantea ese canto de esperanza en ese epílogo y sobre todo cuáles han sido y cuáles son los legados comuneros. El libro es un libro de bastante actualidad en cuanto a las preguntas y se inserta en una tradición historiográfica que viene a preguntarse no solo por la comunidad, sino sobre qué significaron esas comunidades. Ha sido una discusión bastante fuerte en si esto fue una revolución, si no lo fue, y qué es lo que proponían las comunidades a lo largo de 1520-21. Una de las características que a mí más me gustan personalmente del libro es que plantea a la comunidad como una guerra civil. Una guerra civil en la que las comunidades, sin la llegada de ningún tipo de ejército extranjero, acaban siendo derrotadas por un ejército señorial. El planteamiento del libro va recogiendo esta idea y sobre todo cuáles eran las proposiciones de este movimiento comunero de una forma muy, muy interesante, en una construcción y en una belleza que a la hora de escribir y un estilo que es maravilloso y que hace que la lectura sea muy fácil. Plantea, en primer lugar, qué significa esa revolución, cuál es esa tradición rebelde y dónde podemos insertar esa tradición y quiénes fueron esos comuneros. En ese momento plantea el problema o uno de los grandes problemas que plantea la comunidad es que desde mi punto de vista es la diferencia o las diferencias existentes en el movimiento comunero a la hora de plantear el propio resultado de la comunidad. Eso hará que en un momento determinado exista una serie de apoyos a la comunidad que luego acaben cayendo. Por otra parte, también plantea en esa geografía comunera pues, el problema que plantea la Liga de la Rambla, ¿no? Que van a ser una serie de ciudades que se van a enfrentar directamente a la comunidad. Ciudades como pueden ser Sevilla o Granada, y ciudades que en un momento determinado van a empezar siendo comuneras y luego van a cambiar. En el caso, pues sobre todo, de Jaén o Úbeda. Nos encontramos con que la diferencia a la hora de contemplar esa posibilidad del triunfo de los comuneros o qué imagen del futuro tenían las comunidades, plantea un problema tanto del planteamiento de esa república plebeya, así se llama uno de los capítulos, o también el problema de cuáles eran las raíces que descansaban en ese pensamiento comunero. Yo creo que una de las cuestiones claves que plantea aquí, y aquí hay una discusión muy fuerte entre la historiografía, y él resume muy bien las diferentes tendencias acerca de ese pensamiento comunero, un pensamiento comunero que se inserta, digamos, en ese republicanismo cívico, desde mi punto de vista, bastante fuerte, que existe y que yo creo que no muere con la comunidad, sino que subsiste. Él llega a ver esa tradición como continúa hasta Amor y Soria, y antes de la presentación conversábamos que era posible detectar algunos de esos retazos en algunos textos y consecuentemente yo creo que podría ser uno de los temas a tratar después. Pero desde mi punto de vista hay dos capítulos que son los dos capítulos finales, el 6 y el 7, si no recuerdo mal. Uno donde trata la derrota y la resistencia, la represión. Este era un tema que había estado poco tratado por la historiografía. Era un tema sobre el que se había pasado completamente de puntilla, y yo creo que es una de las innovaciones desde mi punto de vista y uno de los temas, conjuntamente con el papel de las mujeres en la comunidad, que es una de las cuestiones que gratamente hace un recorrido sobre ese papel de la mujer en la comunidad que normalmente no se suele encontrar y que refleja una sensibilidad muy, muy fuerte por parte de Miguel Martínez, y que ha sido una sorpresa y uno de los grandes encuentros de este libro. Pero ya digo que personalmente, por mi visión personal, sobre todo de qué sucedió, sobre todo porque yo trabajo temas posteriores, qué pasó con la derrota de las comunidades. Él plantea una represión bastante fuerte entre el fin de la comunidad, la llegada del perdón y la articulación de ese perdón con posterioridad, y luego
plantea un segundo problema y es el de los legados comuneros, ¿no? Ese legado comunero que también establece una reflexión bastante fuerte que se deja ver en el libro, y quizás yo le invitaría a que en un momento determinado y posteriormente profundizara, es decir, qué visión se tenían desde las comunidades desde el exterior. Desde este punto de vista, el libro, en primer lugar, es una lectura recomendadísima y hace una visión completa desde las comunidades, en la cual inserta además toda una historiografía inglesa, sobre todo del marxismo inglés, que en otros textos no se suele encontrar, quizás con excepción el de Pablo Sánchez León, que como sabemos no plantea las comunidades como una revolución, a pesar de cómo él mismo cita de su texto y de sus conclusiones, ¿no?, de que imaginaron un modelo completamente diferente. Es decir, puede que no fuera una revolución, en palabras de Pablo Sánchez León, pero al mismo tiempo Pablo Sánchez León dice, bueno, imaginaron un modelo diferente. Tenemos aquí un intento de relato de la comunidad desde una perspectiva completamente diferente a la que nos tiene acostumbrado la última historiografía, de los cuales han salido algunos libros, algunos muy criticados, bastante duro criticados por la recensión que le hizo Pablo Sánchez León en Hispania, pero este libro permite abrir una serie de caminos que no estaban suficientemente, digamos, planteados por la historiografía. Uno de ellos es qué sucede con el modelo posterior a las comunidades. Únicamente conocíamos a larga distancia que se plantea siempre por la historiografía la asunción de algunos de los postulados de la comunidad como forma de pacificar el reino, y sobre todo, pues bueno, esto lo viene a mantener Henley, lo cual plantea un debate entre José Luis Villacañas, que niega que exista posteriormente a las comunidades un cierto reflejo de ese republicanismo urbano posterior, y por otro lado, pues nos encontremos con las posturas digamos, contrarias de una monarquía de las ciudades, una monarquía de carácter policéntrico, pues que defiende Manuel Herrero, que yo mismo he recogido en algunos de mis trabajos y que también pues se encuentra en esa discusión de esa monarquía de los Austrias de carácter policéntrico. Consecuentemente, en este libro encontramos muchos debates que son clave ahora mismo en la historiografía modernista y algunos debates que son también clave en el problema básico que tenemos que ver durante estos años. Esta situación yo creo que es un momento de reflexión, porque aunque no haya existido una conmemoración de las comunidades, creo que con este libro va a cambiar un poco la perspectiva que tenemos sobre la comunidad y sobre todo va a abrir nuevas vías. En primer lugar, como ya he dicho, con efecto de esa derrota y la resistencia de la comunidad y ese papel que va a suceder con posterioridad a las comunidades. En segundo lugar, con esa visión desde el exterior que todavía desconocemos, cómo se vieron las comunidades desde el exterior, es decir, qué papel o cómo se vio ese movimiento desde otras partes, no solo desde Castilla, sino desde Francia o desde Inglaterra. ¿Qué planteamiento o qué recuperación de la comunidad? Mi única perspectiva, que yo creo que quizá en ese legado comunero hubiera sido bastante interesante que se hubiera recogido, y quizá yo creo que el autor, porque creo que lo conoce, creo que lo conoce bastante bien, es esa transferencia de esos ideales de la comunidad hacia el mundo americano, ¿no? Estoy pensando en Gregorio Salinero, en Nombres de mala corte, estoy pensando en los ideales de libertad, estoy pensando en los movimientos de los comuneros a finales o la reivindicación de la comunidad a finales del siglo XVIII, esos estudios de John David Phelan, La gente y el rey, y ese planteamiento de cuáles son los nexos comunes que mantienen esa relación entre los diversos puntos. Y ese quizá, en ese legado comunero, no sé si hay un legado comunero propio para América, pero quizá abriría un poco nuestra perspectiva y implicaría pensar las comunidades dentro de esa monarquía hispánica y de esas reivindicaciones de la libertad y sobre todo de esa fórmula
o de pensamiento o de articulación de pensamiento que pudieran ser comunes a ambos lados del Atlántico. En conclusión, porque creo que me he alargado mucho a la hora de retratar este libro, el libro es un libro de innecesaria lectura hoy, es un libro además muy necesario para el presente, donde plantea además uno de los problemas básicos sobre qué sucedió con las comunidades, qué papel juegan las comunidades y sobre todo cuáles fueron las influencias de las comunidades en el después. No solo tanto con respecto al siglo XIX, al XX, y en ese epílogo de esperanza o ese canto de esperanza para el XXI, sino también que representaron a lo largo de ese siglo XVI-XVII. Es cierto que en algún momento se tornó una visión negativa sobre la comunidad y eso pues implica que no se vuelva a usar el término comunero y se prefiera el de república, pero también implica pensar qué papel jugaron esos comuneros y si subsistieron de alguna manera esas ideas de participación política dentro de ese modelo de la monarquía de los Austrias. Yo, si no lo han leído, les recomiendo que lean el libro. Son 300 y pico páginas que se leen a velocidad de rayo, por jugar con el propio título del libro, y que además establecen una semilla para posteriores investigaciones, sobre todo porque algunas de las afirmaciones y de las investigaciones, de las intuiciones del autor, quedan para posteriores investigaciones y sobre todo insuflan una nueva visión de qué sucedió con la comunidad y qué efectos tuvieron la comunidad entre 1520 y 1540, cómo se reconfiguró esa sociedad, qué papel jugó en ella la represión, el olvido y una de las cuestiones bastante importantes, la memoria, de la que hablábamos antes sobre los textos de Manaval y cómo quedan en las relaciones geográficas posteriores, y consecuentemente qué papel jugó en ese pensamiento. En ese marco, el arco que se abre yo creo que es bastante importante y la discusión establece una serie de puntos muy, muy, muy interesantes y que son claves en la reflexión, tanto para el modernista como para el que lo lea desde una perspectiva del hoy. Creo que con esto termino mi presentación del libro y les dejo con Pablo Cueto y con Miguel Martínez en esta entrevista. Bueno, pues nada, hola a todos, muchas gracias por invitarme y a los que estáis presentes por estar aquí, ¿no? Y yo quería empezar simplemente por abundar en lo que decía Domingo, ¿no? Este es un libro absolutamente extraordinario. Uno lee buenos libros, pero yo hacía tiempo que no leía un libro tan sumamente bueno, tan sumamente redondo como este. Miguel es tan buen historiador como puede ser un historiador, tan buen ensayista como puede ser un ensayista, cuida el estilo, es divulgativo, no se hace farragoso para un público pues, no especializado en la Edad Moderna. Ya digo, es un libro redondo, muy cuidado y que a mí me ha resultado maravilloso leer. ¿Qué tal está yendo la promoción, Miguel? ¿Cómo están siendo las sensaciones? Creo que vais ya por la segunda edición, ¿no? Gracias, Pablo. Mira, ahora mismo te respondo, pero quiero agradecer a Domingo la muy generosa presentación. A ti, por supuesto, la lectura también igualmente generosa, y a Juan Manuel Zaragoza por organizar estos encuentros que están muy bien, ¿no? Entonces, bueno, nada, que estoy encantado de charlar un ratillo aquí con vosotros. El libro está yendo bien. También, por seguir agradeciendo, parte de lo que tenga de bueno el libro se debe a Daniel Álvarez de Hoja de Lata, excelente editor, y a David Becerra, que es el editor literario de la colección de ensayo, ¿no? Entonces, de nuevo les agradezco aquí todo el apoyo. Está yendo bien. Ha tenido bastante buena acogida. La primera edición se agotó muy rápido.
Ahora acaba de salir en formato de libro electrónico, creo también. Y parece que la distribución está funcionando. Estoy muy contento con algunos espacios donde se está leyendo el libro, ¿no? Desde asociaciones de vecinos a clases. He tenido conversaciones muy interesantes con algunos colegas profesores de instituto. Entonces, yo la verdad estoy encantado, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Pues nada, por entrar ya en harina, ¿no? Hay una interpretación tradicional de lo que es la revuelta comunera, que hoy por hoy comparten, o en el último siglo han compartido desde Gustavo Bueno hasta Ramiro Ledesma, que es que esto es una revuelta reaccionaria contra el progreso que viene a representar Carlos V y el imperio cuando llega a España, ¿no? Un canto crepuscular de un mundo condenado a desaparecer contra el progreso que venía a arrasarlo, ¿no? Tú dices que, realza el papel de la nobleza en esta revuelta, ¿no? Son nobles rebelándose contra un emperador que llega. Tú dices que no, que como mínimo hay una poderosísima revolución popular con todas las de la ley contenida ahí dentro y que es una revolución incluso republicana, ¿no? Literalmente republicana, una revolución que, aunque en un momento dado utilice el sintagma, el referente del rey, se está imaginando un mundo sin reyes y sin caballeros. Sí, mira, lo de Ramiro Ledesma es una peculiaridad, y yo creo que lo intento explicar así en el libro, ¿no? De las interpretaciones reaccionarias y conservadoras de 1520, de los hechos de los comuneros, es una constante que esas interpretaciones precisamente enfatizan que fue la desestiman, digamos, por ser precisamente reaccionaria y conservadora, ¿no? Que es una paradoja. No nos gusta nada, pero es reaccionaria y no tiene nada que ver con la modernidad y tal. Bueno, es una interpretación, sí, Ramiro Ledesma, Ganivet dice una cosa parecida, ¿no? Marañón tuvo una posición intermedia, que es de donde vienen, yo creo, las opiniones más un poco automáticas y acríticas sobre esto, pero en realidad es una visión muy excéntrica respecto a la historiografía de las comunidades, respecto a los trabajos más establecidos, más canónicos, más respetados, ¿no? Que han marcado el estudio de estos hechos. Estoy pensando, por supuesto, en los libros clásicos de Maraval, de Josep Pérez, de Gutiérrez Nieto, de Pablo Sánchez de León, etcétera, ¿no? Es una interpretación que no se sostiene en esa historiografía, no se sostiene en las fuentes. Yo uso algunas fuentes, está por todos los lados, pero uso algunas que son muy, muy gráficas para mostrar ese protagonismo popular del que hablabas, ¿no? Hay un humanista que escribió una de las crónicas más impresionantes de los hechos, ¿no? Que se llama Juan Maldonado, y en toda la crónica el protagonismo popular es innegable, pero en otra obra que escribe durante los hechos, ¿no? Pone una nota al margen, es una obra de teatro, y pone una nota al margen para explicar qué eran las comunidades en latín a un público lector que no. Dice, las comunidades fue la lucha de los populares contra la nobleza y los magistrados. Y uso esa cita, por no citar el otro, por no referirnos a todo el corpus documental y la cronística, etcétera, ¿no? Porque creo que condensa muy bien cómo un contemporáneo veía el conflicto a la altura de 1520. Entonces, quizá la pregunta que habría que hacerse es por qué esas interpretaciones, que en realidad son muy excéntricas en la tradición historiográfica sobre las comunidades, siguen repitiéndose en la esfera pública casi como si fuera autoridad, ¿no? Como si el excéntrico fuera Josep Pérez, ¿no? Entonces, bueno, esa es la reflexión sobre el primer punto, ¿no? Sobre el republicanismo pasa un poco lo mismo. Lo hemos hablado bastante estos días desde que salió el libro, porque es un tema... esto fue un colega quien me ayudó a verlo, Alberto, cuando tuvimos una discusión sobre el centenario, precisamente, ¿no? Hace unas semanas, y él lo señalaba así, o así lo entendí yo por lo menos, ¿no? Son precisamente los límites del presente, los límites políticos y discursivos del presente,
lo que nos impide ver los hechos de las comunidades con un acento comunero, perdón, con un acento republicano, ¿no? Desde una perspectiva republicana. No es al contrario, no es que nosotros republicanos de hoy estemos siendo presentistas al leer en las lecturas aristotélicas, en el humanismo cívico, en los lenguajes que manejaban los comuneros en 1520 republicanismo. Es al contrario. Lo más presentista posible es la incapacidad de comprender eso históricamente, porque hoy nos asusta mucho el término república, ¿no? Y hace unos días también recuperaba algunas citas. De nuevo, la idea del republicanismo comunero, lo comento porque ha habido algunas intervenciones públicas de algunos historiadores muy reputados y muy respetados, ridiculizando, ¿no?, la lectura republicana de los hechos comuneros. Y claro, uno puede empezar por alguien tan poco sospechoso como Menéndez Pidal, que decía en 1960 a finales de los 50, decía algo así como, quien estudie de verdad los hechos comuneros, no había salido el libro de Maraval todavía, claro, tendrá que estudiarlo sin ninguna duda desde el punto de vista de la tradición republicana. Esto Menéndez Pidal, pero Juan Beneito, poco sospechoso también, Américo Castro, Maraval, por supuesto. Estamos hablando de algunos de los grandes historiadores del siglo XX. Es decir, a mí me parece una paradoja muy interesante por lo que dice de nuestro momento histórico, más de por lo que dice sobre los comuneros, esta especie de esta forma de escandalizarse por hacer una lectura republicana de los comuneros con ese gesto tan automático y tan irreflexivo, ¿no? No, es que eso es presentista. Pasa una cosa con las fuentes, ¿no? Pasa una cosa que pasa siempre, que es que escribe quien sabe escribir. Los que no saben escribir no escriben su crónica de los hechos, pero aparte pasa otra cosa, que es que se practicó una damnatio memoriae absolutamente brutal contra la literatura de los comuneros, ¿no? Entonces solo tenemos, o prácticamente solo tenemos, las crónicas que escribieron los enemigos de las comunidades. Y eso explica en parte esa interpretación reaccionaria a veces, ¿no? O ciertas interpretaciones que se hacen. La gente tira de lo que hay y no se preocupa, como tú te has preocupado en el libro, de espigar, ¿no? de leer entre líneas, de limitar los contornos de ciertas ausencias, de cosas que se dicen pues un poco por lo bajini, ¿no? de comentarios que se hacen un poco de pasada, donde palpita la verdad de los hechos, ¿no? Háblanos un poco de eso, ¿no? De cómo hay que hacer esa labor de espigado de las fuentes. Uh-huh. Sí, muy interesante. Sí, por ejemplo, por empezar por una reflexión sobre la naturaleza de algunas fuentes, ¿no? Yo usé mucho las crónicas y yo sé que hay colegas, historiadores que siempre invitan, con razón, ¿no?, a desconfiar de las crónicas, ¿no?, como relatos, me refiero a las crónicas frente a la documentación primaria producida por determinadas instituciones y determinados actores, ¿no?, desde los epistolarios de los gobernadores en este caso, ¿no?, o los epistolarios de la Junta, con los intercambios epistolares de la Junta con las ciudades, etcétera, ¿no?, las actas de los cabildos, etcétera, etcétera. Pero yo, al contrario, quizás también por deformación profesional, ¿no?, por mi formación literaria, histórico-cultural, sí que le presté mucha atención a las crónicas. Y yo creo que es fundamental. Hay un problema ahí también epistemológico, digamos, ¿no? Es fundamental no solo intentar ver cuáles fueron los hechos, por decirlo así, ¿no? Sino qué sentido tuvieron o qué sentido les dieron. Mejor dicho, no hay hechos si no se les da un sentido, y es en fuentes más narrativas, ¿no?, y más retrospectivas, donde normalmente se otorga sentido a determinados hechos. Y precisamente, si uno lee las crónicas, es imposible hacer la interpretación reaccionaria al contrario. Lo que había era muchísimo miedo a que la apuesta comunera más ambiciosa o más radical pudiera tener algún tipo de éxito, ¿no? Y de hecho las crónicas efectivamente fueron escritas por sus enemigos y como tal lo que hacen es deslegitimar sistemáticamente a los protagonistas de la revolución, precisamente por su condición baja, plebeya, ignorante, etcétera, ¿no? Digo lo de ignorante porque
tiene que ver con algo que decías, que es la cuestión de la alfabetización y de quién escribe sobre los hechos. Claro, lo interesante sería tener fuentes escritas por comuneros, como tenemos en el caso de otros. Es decir, tenemos fuentes escritas por comuneros, por supuesto, pero fuentes narrativas sustanciales, ¿no? que intentaran dar sentido a aquellos hechos desde un punto de vista comunero. Hay una crónica que se atribuye tradicionalmente a Gonzalo de Ayora, que fue feroz comunero, ¿no? Pero que seguramente no sea de él. La de Juan de Maldonado, que comentaba antes, es muy obviamente cercano a cierta sensibilidad comunera, ¿no? Está el texto de Alonso de Castrillo, escrito, o mejor dicho, impreso 2 días antes o unos pocos días antes de Villalar, que también muestra cierta ambigüedad, ¿no? Y están, por supuesto, las fuentes producidas por la Junta, por las juntas locales, etc. Pero, como comentabas, uno de los problemas, ¿no? es toda la documentación menos oficial, por decirlo así, ¿no? Menos ligada a los órganos institucionales que crean los comuneros, ¿no? O que alteran los comuneros, porque sí, hubo órdenes tajantes de destruir todo rastro de memoria comunera, ¿no? Y se han trabajado bien los poquitos impresos que quedan, que fueron muchos, y sabemos que fueron muchos por las fuentes cronísticas, ¿no? Pero quedan muy poquitos. Y hay por ejemplo, unas coplas a Juan de Padilla, que yo trabajo bastante en el libro, de los que se conoce una copia que está en la Biblioteca Nacional desde hace no mucho. Y entonces lo que hago es tratar de excavar en las crónicas, por ejemplo, un poco como hacía Menéndez Pidal como hizo en su momento con la poesía épica medieval, ¿no? Excavar restos que podían ser de coplas, de canciones, ¿no? Comuneras que remitían a ciertos momentos de la acción colectiva, y usé también, como dices, pues las obras de algunos poetas contemporáneos para tratar de imaginar de una manera lo más rica, lo más abierta posible, como digo, ¿no? De qué manera los protagonistas de estos hechos y sus enemigos trataron de dar sentido y de comprender lo que estaban haciendo, lo que estaba pasando. Y tú, pues bueno, pones ejemplos de cosas que se dicen en la época en general, ¿no? No solo en la revuelta comunera, sino en la revuelta de las Germanías, en Valencia, en el resto de Europa, etcétera, ¿no? El bien común es mejor, vale más que el privado. Vosotros queréis poner al reino por encima del rey, cosa jamás vista. Todo rico o es injusto o heredero de injusto. Nadie viene al mundo con una silla de montar a la espalda, ni nadie con botas y espuelas para cabalgarlo. Es decir, nos cuesta imaginarnos una revuelta republicana en aquel momento, pero aquel momento es el momento, pues, de los anabaptistas, de toda una serie de revoluciones que hay por ahí y que se imagina una transformación completa del mundo. Comentas que es muy divertido, ¿no? Una mujer que en Valencia le dice a sus hijos cuando pasan unos caballeros, miradlos porque de mayores os acordaréis de que una vez visteis caballeros cuando ya no los hubo más después, ¿no? Hay una imaginación rebelde que llega hasta el punto de imaginarse el fin de los reyes, el fin de la nobleza. Y aunque en un momento dado reivindican al rey, tú también dices, es interesante que el significante rey es un poco como hoy es democracia, ¿no? Todo el mundo reivindica la democracia porque es como el dios, ¿no? Aquello a lo que todo el mundo se tiene que acoger. Pero tú puedes defender al rey imaginándote un mundo sin reyes, paradójicamente. Uh-huh. Sí, así es. Lo primero que comentabas, claro, yo lo intenté, pero la verdad es que hace falta más trabajo comparativo, ¿no? Una contextualización más allá de la historia de Castilla en el inmediato siglo XV, ¿no? Por decir algo, ¿no? Bueno, Sánchez León, de hecho, fue más atrás y Stephen Hallicher también trató de darle un recorrido mayor para llegar a 1520 y entender un poco más. Pero sí que falta eso que comentas, ¿no? Una contextualización mayor en un momento concreto de la historia europea de gran convulsión política, espiritual y por lo tanto política, ¿no? Y de gran tensión de clase, por decirlo en términos, ¿no? De gran tensión interestamental y de gran imaginación, como dices. Claro, si pensamos en la guerra de los campesinos alemanes, ¿no? O la revuelta del hombre común, como ahora algunos historiadores lo están llamando,
si pensamos en el largo siglo XV de enorme conflictividad social, si pensamos en lo que pasará poquitos años después en Inglaterra, ¿no? Donde llegan a ejecutar al rey y armar una república parlamentaria, más o menos, ¿no? Hay que contextualizar, como digo, no solo con la historia de Castilla. Hay un momento interesante en las memorias del emperador, de Carlos, ¿no? Donde vincula en una frase a Lutero y a las comunidades, que esto es algo que se ha trabajado un colega, Claudio César Rizzuto, ¿no? De qué manera se mezclan los lenguajes del conflicto espiritual y de la efervescencia espiritual y del conflicto político, pero hay un momento en las memorias, digo, de Carlos, donde dice, y entonces fue el tiempo de Lutero y el tiempo de las comunidades, ¿no? De manera que, claro, es un periodo muy convulso que enseguida en la memoria se perpetuará como indisociable de alguna manera unos conflictos de otros, ¿no? Con un periodo agitado, ¿sí? Y como a veces se ha llamado incluso la edad de la revuelta, desde finales del siglo XIV pues hasta mediados del siglo XVI, por poner, ¿no? De manera que si uno abre el foco un poquito y trata de situar, como digo, no solo en relación con Castilla, no solo en relación con las germanías, que también había que trabajarlo más, claro, las comuneros no son un hecho excepcional, son un hecho excepcional teniendo en cuenta el privilegio que tenemos de saber, de que nosotros sabemos qué pasó después, ¿no? Y sabemos que no volvió a pasar nada parecido en la historia de Castilla, ¿no? Pero claro, primero pudo haber sido de otra manera y de hecho, mirando esos años agitadísimos, es muy claro que pudo haber sido de otra manera y que muchos temieron que podía haber sido de otra manera, ¿no? No sé si te contesté a todo, Pablo. Sí, me parecía interesante que abundaras también en eso, la idea del rey como significante predilecto, ¿no? Todo el mundo tiene que reivindicar al rey, aunque vaya en contra del rey. Como hoy Claro. puedo reivindicar la democracia, aunque vaya contra ella a veces. Ajá, sí, lo has explicado bien. Yo uso la democracia como analogía, ¿no? Como de cómo ciertos conceptos centrales del lenguaje político que articulan todo el espacio discursivo de la política, ¿no? Son fuente de son tal fuente de legitimidad que es muy imposible armar nada en contra de ellos, explícitamente. Y con el rey pasa algo parecido, ¿no? El rey es fuente de legitimidad casi inagotable, hasta que se agota, claro, pero casi inagotable en la Edad Media y en la Edad Moderna. Entonces, lo importante, por supuesto, como nos ha enseñado la historia de los conceptos, ¿no? Y la historia intelectual, es qué sentidos tiene democracia, o qué sentidos tiene rey, o qué sentido tiene bien común, o qué sentido tiene justicia o libertad, ¿no? Pero claro, hay también cierto automatismo ahí al decir, por ejemplo, para negar cualquier posibilidad de relectura de la tradición republicana clásica en Castilla, decir, no, pero ¿cómo? Si los comuneros lo primero que hacen es ir a ver a la reina Juana, que era la reina legítima de Castilla, a ponerse a su servicio, ¿no? Y bueno, sí, claro, por supuesto que hacen eso. También hay un momento en el que, a principio de las discusiones de la Junta, ¿no? En la que llegan incluso a negarle el título de rey a Carlos por haberse autoproclamado de una forma medio ilegal, ¿no? Y también, como decías, hay momentos, hay discursos, hay chispas, fragmentos, ¿no? Fogonazos en las fuentes que permiten ver que se pudo imaginar un mundo sin reyes, ¿no? O un mundo con un rey muy debilitado, ¿no? En una especie de federación de ciudades o de federación de repúblicas urbanas a la italiana, ¿no? Que eso es algo que está en las fuentes, está en Guevara, está en Mejía, está en las cartas de algunos gobernadores, ¿no? La acusación de que los comuneros querían armar señorías italianas, ¿no? Repúblicas urbanas a la italiana. Aunque, como explicó también Josep Pérez, ¿no? Josep Pérez fue mucho más escéptico que todos estos otros historiadores que mencionaba antes respecto al republicanismo comunero, porque es verdad que no está articulado en las fuentes comuneras un ideario abierto, un ideario republicano que haga referencia a las ciudades italianas, etcétera. No está más en las fuentes de los enemigos, pero eso también es muy indicativo de ciertos horizontes, ¿no? De al menos algunas de las aspiraciones de
de ese sujeto político heterogéneo, ¿no? y tenso y conflictivo que fueron los comuneros, lo que fue la comunidad. Con todo esto te insertas, y obviamente lo nombras en el libro, en toda esta tradición que inicia Thompson hablándonos de la inmensa condescendencia de la posteridad, ¿no? Cuando nos dice las revueltas del antiguo régimen, eso que llamamos revueltas del antiguo régimen, como menospreciándolas en comparación con las grandes revoluciones de la modernidad, son revoluciones con todas las de la ley, igual que las que vendrán después. Y aquel mundo es un mundo tan complejo como este, ¿no? Y eso es otra cosa bonita que tú transmites en el libro. La cultura popular de aquella época es tan rica, tan pluriforme, tan variopinta, como es hoy nuestra cultura cibernética, ¿no? Hay coplillas, hay imprentas, hay profecías, hay predicadores, hay toda una serie de imaginaciones rebeldes muy ricas, muy diferentes, que contribuyen a esa revolución, ¿no? En un momento, además, que es un momento, y es interesante trazar el paralelismo con la actualidad, de grandísimos cambios, ¿no? Se descubre un mundo nuevo, se inventa la imprenta, hay toda una serie del reloj, ¿no? Toda una serie de grandes cambios tecnológicos que también están poniendo a la gente en una inmensa tensión, ¿no? de cambio de época. Es una época muy parecida a la nuestra en realidad y a las que dan lugar a las grandes revoluciones de la contemporaneidad. Ok. Claro, el debate terminológico, revuelta, revolución, insurrección, qué sé yo. Yo no soy muy dogmático con esto, no me importa que se le llame revuelta. Yo uso una variedad de términos para evitar también hacer una interpretación demasiado cerrada, dogmática, pero sí que tiene su relevancia, como señalas, ¿no? Una manera muy sencilla de expresarlo, que no recuerdo dónde leí, la verdad, es que revoluciones son aquellas que triunfan y revueltas las que fracasan, ¿no? Pero sí que hay una idea de revolución asociada a determinado relato de la modernidad, ¿no? y asociada a determinada teoría de la modernidad. Y ahí es donde Thompson es muy útil para pensar en términos más dialécticos, menos binómicos y excluyentes, ¿no? Claro, las revoluciones son ruptura, pero hay tradiciones revolucionarias, ¿no? Hay tradiciones rebeldes, hay memorias utópicas asociadas a determinado momento del pasado que se vuelven revolucionarias en resistencia a determinados desarrollos históricos, ¿no? Entonces eso siempre me parece una forma más sutil de ver la relación, digamos, entre revolución y modernidad como conceptos historiográficos, ¿no? Revolución como concepto, por cierto, lo comento al principio del libro, ¿no? Porque no sé si está hecha, puede que esté y yo lo desconozca, pero una historia, digamos, una historia conceptual, semántica del término revolución, pero por lo que yo he podido averiguar, es curioso que en su sentido de metáfora política, es un término que viene de la astronomía, ¿no? Que tiene que ver con la vuelta que da un astro, etc. Pero en su primer uso como metáfora política es precisamente en castellano, pero con muchos años de antelación respecto a sus usos en Italia y en otros lugares, ¿no? De manera que eso es interesante, y los primeros usos son precisamente en relación con las comunidades. Son pocos, es cierto, no es que todas las fuentes hablen de revolución, pero hay 2 o 3 fuentes muy interesantes coetáneas en las que por primera vez se usa ese concepto astronómico como metáfora política. Y eso me parece que es valioso y que es interesante explorarlo, ¿no? En toda su complejidad. Francesco Benigno, que es en quien... De hecho, Francesco Benigno, que tiene un libro muy bonito sobre ciertos conceptos históricos, y él es muy crítico con el concepto de revolución y con lo que ha implicado en ciertas formas idealizadas de conmemorar pasados colectivos, etc. Pero él es muy perceptiva la idea de que, claro, si lo llama revolución, pues eso no es lo mismo que una revuelta. Una revuelta es una agitación, es un espasmo, que es lo que le pasaba a Hobsbawm también antes de ese giro de Thompson, ¿no? De considerar en sus propios términos y respetar las aspiraciones de quienes protagonizaron aquellos hechos, ¿no? Hay otra cosa interesante, que es que la revuelta también es un mecanismo cotidiano casi,
de renegociación del poder político y en la Edad Moderna y en la Edad Media, ¿no? Y eso lo explica muy bien también Thompson, pero también, por ejemplo, Lorenzo Cadarso, cómo la revuelta y ciertas formas ritualizadas, ¿no? Sirven para, como digo, para disputar determinadas o para escenificar determinadas demandas de manera cotidiana. O sea, la revuelta es cotidiana, no es una ruptura. Y la revolución sí que implica algo de ruptura. Es muy interesante, por cierto, ver cómo están manejando la conmemoración oficial, sobre todo en Castilla y León, este debate histórico, ¿no? Y este debate de cómo llamarlo, ¿no? Porque, claro, tienen que hacer unas piruetas retóricas muy difíciles para decir, no fue una revolución, pero fue una ruptura. Bueno, ya, ok, a lo mejor vamos entendiéndonos. No fue una revolución, pero aspiraba a cambiar la constitución política del reino. Ok, bueno, pues... Nada menos. Si no... Entonces, claro, de nuevo, es muy interesante cómo los límites discursivos y políticos del presente al final no nos permiten quizás entender o limitan nuestra comprensión de esos hechos. Decías otra cosa, perdón, córtame si me lío mucho, pero sobre cómo se parecían también esas formas de insurrección popular premodernas, si queremos, o no, con las del presente. Y hay algunos proyectos interesantes, y de hecho comentaba el otro día con un colega querido de aquí, Noel Blanco Mourelle, quizás la posibilidad de armar algo parecido, ¿no? Como proyecto de investigación. Hay todo un momento de revisión de esas revueltas medievales y de la Edad Moderna, ¿no? Que precisamente, digamos, la pregunta inicial o el impulso inicial es ver qué tienen en común con las formas de protesta, por ejemplo, de hoy, ¿no? Y cómo es interesante ver que a lo mejor tienen más en común las formas de protesta y de insurrección de en torno a 1500 con algunas de las cosas que pasan hoy, que, por ejemplo, con toda la tradición de la protesta de la era industrial, ¿no? Y hay trabajo interesante ahí que hacer, que se está haciendo, de revisión de todas esas revueltas, revoluciones, insurrecciones, sin la condescendencia de la posteridad, sino al contrario, con el privilegio de la posteridad y las preguntas desde hoy, ¿no? Que sería curioso que el castellano hubiera aportado al lenguaje universal la palabra revolución, la palabra liberalismo y la palabra guerrilla, ¿eh? O sea, nada menos. Pues... esto como te lo cojan los rojipardos se vuelven loquísimos. Bueno, tú dices que hay una guerra civil con todas las de la ley y que dentro de los dos bandos, o al menos dentro del bando comunero, también hay al menos dos revoluciones, ¿no? Está una parte de las comunidades que lo que quiere es una reforma, ¿no? Un reino mejor gestionado, etcétera. Y está la otra parte que quiere esa transformación radical de la que hablábamos, ¿no? Hay un diálogo entre esas dos vertientes de la revolución y la nobleza, claro, juega un papel equívoco ahí, ¿no? Hay una nobleza que se pone del lado de la revolución, pero por ese lado reformista. Hay otra que duda de si posicionarse a favor o en contra y espera a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Hay una nobleza que apoya y después deja de apoyar. Se dan estas guerras civiles dentro de la guerra civil que se dan siempre dentro de las guerras civiles, ¿no? Sí, bueno, la idea esta de las dos revoluciones yo la tomé de Christopher Hill, otro historiador británico, ¿no? Que es, bueno, pues el historiador de la Revolución Inglesa y de otras cosas que a mí siempre me ayuda mucho a entender cosas. Sí, seguramente sea más complejo, es una forma quizá de simplificar la explicación y de explicar esta idea que es verdad que no es muy útil hablar de facción moderada, facción radical, es una forma quizás demasiado simplista y demasiado plana de ver esto, pero sin duda hay aspiraciones diferentes, ¿no? O apuestas diferentes dentro de un movimiento que en su misma naturaleza es interestamental, ¿no? Es interclasista, si queremos. La comunidad, lo que es la jura de la comunidad es precisamente eso, ¿no? La agrupación y la creación de un sujeto, no sé si decir ciudadano, pero
colectivo, ¿no? No que supera, sino que pone entre paréntesis las diferencias de clase o de estamento, ¿no? Para un bien o para una acción política determinada. En ese sentido, también, claro, los análisis de clase que se han hecho de las comunidades, pues son complejos y son difíciles de explicar de manera muy sencilla, ¿no? Algunos de los líderes nobles tienen mucha visibilidad, por supuesto, ¿no? En la memoria popular de las comunidades y en la tradición historiográfica también, ¿no? Padilla, Bravo, Maldonado, Acuña, María Pacheco, son todos nobles, unos más que otros, sin duda, que tienen mucho protagonismo y que han sido iconizados, ¿no? Por toda la historiografía liberal y tal, pero que dan una visión un poco equívoca de lo que fue la heterogeneidad social del sujeto comunero, ¿no? Y ahí hay que verlo también de nuevo. Y claro, tampoco hay que ser muy mecánico ahí en la forma en que relacionamos identidad de clase o identidad estamental y acción histórica, ¿no? Porque eso volvemos a una especie no sé, de materialismo muy malentendido y muy reductivo, ¿no? Hay personajes, por ejemplo, como Padilla, que son de una nobleza urbana ascendiente, propietaria, que se casa que consigue casarse nada menos que con los Mendoza, etcétera, y cuya fidelidad comunera y de la facción popular plebeya más ambiciosa está fuera de toda duda, ¿no? Pero ese no es siempre el caso. Pedro Girón o Lasso, ¿no? Lasso de la Vega tienen otras posiciones. Es decir, no se puede simplificar la complejidad de esa relación. Y yo siempre insisto mucho en que si hemos aprendido algo de los liderazgos, ¿no? De la forma en que funciona el liderazgo en estas situaciones de conflicto, pues de nuevo, es una relación muy dialéctica, claro. Los nobles son líderes porque para que la revolución tenga o para que las demandas tengan algún tipo de éxito, tienen que tirar del prestigio social y de las redes y de los recursos que tienen los mejores de la sociedad, ¿no? Pero al mismo tiempo, ese liderazgo está sometido a la presión constante, no solo a la presión, a las decisiones que toma el común de las ciudades, ¿no? y en el campo, ¿no? Continuamente. Y esto lo vemos, lo trato de explicar, ¿no? Pero en muchas situaciones en las que, por ejemplo, la junta directiva, la dirección juntera, ¿no? Los procuradores de las ciudades en la junta quieren nombrar un capitán y el pueblo de Valladolid, por ejemplo, sale a la Plaza Mayor y dice que de ninguna manera, que tiene que ser Padilla. Y Padilla intenta convencerlos, no, mira, que es mejor que sea Lasso y tal, hacedme caso, que no, que tú. Y eso, entonces, hay una relación mucho más compleja, mucho más tensa, mucho más dialéctica entre unos sectores sociales y otros, que de nuevo, lo importante es entender la naturaleza de la comunidad como institución, como nueva institución o como nuevo modo de relación y los espacios que abre para nuevos sujetos políticos, más allá de las ascripciones estamentales que no desaparecen, ¿ok? Pero que se ponen entre paréntesis y, por ejemplo, dejan de determinar quién puede participar en política y quién no, ¿no? Y eso es una de las cosas más sorprendentes o más... No sorprendentes para mí, sorprendentes para los contemporáneos, ¿no? De lo que ocurre en las ciudades comuneras, de cómo se toman las decisiones colectivamente y cómo los nobles se escandalizan de que los zapateros y los tundidores estén discutiendo con ellos, como si ellos supieran algo, ¿no? Citas ahí una crónica que dice: no fue la intención de los que dieron principio a este negocio que la cosa pasase tan adelante como después pasó, ni que el escándalo fuese tan general. Y dices, y te cito literalmente, el pueblo opó a líderes que están dispuestos a comprometerse con sus demandas y con la nueva institucionalidad comunitaria. La presión popular forzó a algunos nobles a aceptar a regañadientes puestos de mando, que es lo que comentabas ahora. Eso, ¿no? Una intención inicial que se desborda, ¿no? La idea de desborde. Sí, eso está en muchas de las fuentes y eso tiene que ver con
creo que lo comentaba Domingo también, ¿no? Con la posición cambiante de determinados sectores de la nobleza respecto a lo que empieza a ocurrir en la primavera de 1520, incluso un poquito antes, ¿no? Esto lo explicó muy bien Azaña y lo recordaba Josep Pérez, ¿no? La gran nobleza, los grandes, los llamados grandes, quería que Carlos ganara, venciera, ¿no? Pero que no venciera mucho y que no venciera muy rápido. Y eso explica bastantes cosas del tipo de desborde que llevó a que la alta nobleza en pleno, con la excepción de María Pacheco, que es mujer, segundona y ¿no? Casada un poquito hacia abajo, quizás, etc. Perdón, perdí el hilo. Que con la excepción de muy poquitos, Pedro Girón, María Pacheco y tal, nadie, absolutamente nadie de la alta nobleza estaba dentro de la causa comunera, ¿no? De hecho, es un ejército reclutado, financiado y comandado por los grandes, ¿no? Quien derrota a los comuneros en Villalar. Pero habías comentado algo más y ahora se me ha ido el hilo. La frase que decías antes, que la tengo aquí también apuntada. ¿Pudiese imaginar forma más desdichada y miserable de república, gobierno más temerario y sin fundamento de justicia y razón que ver entregado el gobernalle de los reinos a tundidores, pellejeros, latoneros, curtidores, lecheros y molineros, en los cuales ni se hallaba discreción para juzgar, ni celo para desear bien, ni prudencia para encaminar lo que pretendiesen, sino un loco atrevimiento y ciega temeridad con que se movían a deshora a resolver los pueblos y movellos con furor y alboroto? Es un clasismo verdaderamente duro, ¿no? O sea, hay un regodeo ahí, ¿no? En enumerar profesiones despreciables para quien escribe esto. Sí. Hay otro momento en la crónica de Maldonado también, en la que en una de las batallas en el reino de Toledo, ¿no? Entre el comandante es el prior Zúñiga, ¿no? Y del otro lado están los comuneros, y Maldonado inventa unas arengas, ¿no? Como era preceptiva de la historiografía clásica, inventar las arengas de los generales. Es decir, nunca nadie dijo esas palabras. De nuevo, volvemos a la cosa de las fuentes cronísticas como centrales, no a pesar de, sino precisamente por sus tomas de partido y su parcialidad, ¿no? Dice, pone en boca del prior Zúñiga unas palabras terribles, ¿no? Diciendo algo así como, no, lo voy a destruir, pero ánimo, acabad ya con estos zapateros y con estos pellejeros. ¿Quiénes se han creído que son? ¿No? Insisto, nunca el prior dijo esas palabras, pero sin duda recogen un espíritu, sí. Claro, un discurso que estaba ahí y un conflicto que al final se convierte en gran medida en guerra de clases, ¿no? Y ese momento, o en Villalar, ¿no? Contrastar la caballería pesada de los nobles con estas milicias ciudadanas, con algunos soldados y tal, que no fue una batalla Villalar en realidad, ¿no? Fue un desbarate ahí, no se llegó casi prácticamente a plantar batalla, pero sí hay algo hacia el final del conflicto, sobre todo, que se convierte en una guerra, esto se ha dicho antes, ¿no? En una guerra de clases, muy, como dices, muy descarnada, muy violenta. Y hay una represión absolutamente terrible, ¿no? Lo que se hace, por ejemplo, con Medina, ¿no? Donde cuentas, además, escenas como muy peliculeras, ¿no? Que yo me estaba imaginando la película que podría hacerse, ¿no? De este personaje posapocalíptico que se proclama rey en la Medina destruida y va entre las ruinas con unos pajes y vestido de rey, eso, apocalíptico, ¿no? Hay escenas terribles ahí. Este es Bobadilla, que es un gran personaje, es uno de los ejemplos es un tundidor, pañero, tal, que aparece en varias de las fuentes y que aterrorizó a la Medina bien pensante en el momento comunero de inmediatamente. Es uno de los ejemplos de liderazgo popular del que tenemos noticia más o menos abundante en las fuentes, ¿no? Y sí, yo le doy un poco ahí de color porque es un personajazo, ¿no? Sí. Y el momento o por lo menos lo que se dice de él, todo parece indicar que, porque él gana protagonismo, digamos, acumula capital político
porque entra en una reunión y mata a un regidor, que es un regidor que había secuestrado el correo que avisaba de que venían los imperiales y tal, ¿no? O que secuestraba la carta que mandaban a Padilla, no recuerdo exactamente. Pero Medina, claro, Medina fue brutal, de hecho fue el detonante que hizo que Castilla se inclinara, la mayoría de las ciudades de Castilla, como recordaba Domingo, hay ciudades muy importantes que nunca fueron comuneras y algunas incluso se organizaron como liga anticomunera, ¿no? Pero es el evento determinante que aglutina, ¿no? a las ciudades en torno a la Junta. Pero hay otros episodios, el de Mora, que en Mora murió más gente que en ninguna batalla comunera, ¿no? Este pueblo del Reino de Toledo, donde se les fue de las manos, quemaron la iglesia donde se habían refugiado los comuneros y las familias y tal, y murieron un montón de personas, ¿no? Y el tema de la represión es un debate también, no quiero... lo comentaba Domingo también, Josep Pérez, por ejemplo, que es, por supuesto, quien más trabajo de investigación hizo sobre las comunidades y quien mejor las conocía, seguramente, decía que la represión había sido suave, incluso dulce. Porque él se basó fundamentalmente, la pieza documental clave fue la del perdón, el perdón general, que recogía 290 y pico comuneros, los más significados, que había que exceptuar del perdón general, es decir, que había que procesar o ejecutar. Y es verdad que de esa lista solo se llegaron a ejecutar 20 y pico, si recuerdo bien, 20 y pico nombres, ¿no? Muchos otros murieron en el exilio, muchos otros se compusieron, como se decía, ¿no? Mediante multas y arreglos, redes de influencia, pero claro, es que eso es literalmente la punta del iceberg de la represión, ¿no? Y esto también, lo comentaba Domingo, pero por dar crédito, yo me basé mucho en unos trabajos de Maraval, no en el libro, pero en otros trabajos donde había, mediante las relaciones geográficas, ¿no? Que era este cuestionario que Felipe II mandó a los pueblos de Castilla para censar, y mapear, y controlar un poco sus reinos. Y en las respuestas había una memoria interesante de la represión, de las comunidades y de la represión, pero sobre todo un artículo de Isidoro Tordera, creo que no estoy diciendo bien del todo su nombre y que me perdone, pero es un artículo que reevaluaba esa idea de Josep Pérez sobre la represión dulce, ¿no? y que se fijaba, por ejemplo, en la represión en otros dominios jurisdiccionales. En la represión en los señoríos, la represión de las ciudades, la represión del orden reinstaurado, o por ejemplo cuando entra el juez Zumel en Toledo. Claro, ¿por qué sabemos mucho menos de esa represión? Porque no generaron procesos. Fue una represión sumaria, ¿no? Entonces entraba Zumel en el Toledo recién vencido, finalmente, ¿no? Un año después, y las crónicas dicen, y ejecutó a 100 comuneros, ¿no? Y en tal localidad huyeron los comuneros y se amontaron y estuvieron por ahí perdidos. Es decir, hay buena parte de la represión que no generó documentación legal y por lo tanto es más difícil de trazar, pero si uno atiende las crónicas y algunos testimonios sobre el pánico, ¿no? de la Castilla vencida a la represión de Carlos, es muy difícil, creo, a día de hoy mantener la idea de una represión dulce. Fue más dura que lo que esta imagen del Carlos Clemente nos ha llevado a pensar, ¿no? Y luego también hay una represión simbólica, ¿no? Cuentas, por ejemplo, que la casa de Padilla y María Pacheco en Toledo es arrasada, derriban sus casas, dice Sandoval, hasta los cimientos, las araron y sembraron las de sal, porque la tierra o suelo donde había nacido el capitán de tantos males que se habían concertado y fraguado no produjese aún hierbas silvestres. Pero ese solar vacío se convierte en una plazuela que los vecinos siguen llamando la Plaza de Padilla. Hay una represión simbólica, pero también hay una resistencia simbólica. Sí, lo hablábamos antes de comenzar. Creo que uno de los trabajos más interesantes por hacer, yo tengo pendiente ahí meterme un poco con ello, pero la verdad es que creo que es trabajo de una tesis doctoral. Es ver qué ocurre a nivel de memoria popular de las comunidades después de la derrota y de la represión
y hasta su recuperación por los ilustrados y liberales del 18 y del 19, ¿no? Porque hay poquitas menciones, pero esa que dices es muy interesante, ¿no? Esa tensión entre borrarla. Pero fíjate, es interesante contrastarlo, por ejemplo, con lo que se hacía con los penitenciados por la Inquisición, ¿no? Donde de lo que se trataba es lo contrario, de hacer pública y socializar la vergüenza de los penitenciados. Y entonces los sanbenitos se colgaban en la iglesia o qué sé yo. Este es un tipo de... De ellos. ¿Cómo? Que todo el mundo se acordara de ellos durante generaciones. Ajá. Claro, todo parece indicar que es al contrario, que de lo que se trata es de que nadie lo recuerde, ni siquiera para mal, ¿no? Y esto es significativo, ¿no? Yo creo que es significativo también del alcance político que habían tenido los hechos y de los miedos que habían generado. Pero en cualquier caso, como dices, hay una memoria popular quizás recuperable, quizás, es complicado, pero quizás recuperable no solo en la práctica municipal, como hablábamos también, ¿no? En la práctica de estas repúblicas, de una monarquía policéntrica que conservan formas de institucionalidad y lenguajes para hablar de la política que se podrían relacionar con el municipalismo comunero, por decirlo así, o con el humanismo cívico y el republicanismo, sino también una memoria popular de esa, por ejemplo, la voz de esa mujer valenciana que decías antes, ¿no? Es decir, las comunidades como posible memoria utópica en determinados sectores después de la derrota y represión. Insisto en que es un trabajo muy difícil, pero que sería interesantísimo. Yo siempre comento el caso de hablabas de la Casa de Padilla, pero el Madrid comunero, ¿no? El hecho de que a finales del 16 los madrileños pensaran que la Puerta del Sol se llamaba así por algo que había pasado durante las comunidades, ¿no? O el hecho de que una sátira de barcelonesa de en torno a 1620 se ría de Madrid como comunera, ¿no? Como sediciosa y comunera, tan tarde, ¿no? Como ves, son menciones muy excéntricas, muy, muy difíciles de recuperar, porque el silencio fue atronador, yo creo. Y las crónicas que se publican, o que no se publican, vaya, las de Santa Cruz, las de Sandoval, etcétera, pues obviamente cuentan los hechos, ¿no? Pero estaría bien rastrear la posible pervivencia de, pues eso, de imaginarios, lenguajes, mitos. Otro colega, Javier Castro Ibaseta, presentó hace poquito en un congreso el caso de una disputa antifiscal, ¿no? Un conflicto antifiscal en Toledo en 1630, si recuerdo bien, en el que se había publicado un pasquín en la puerta de la iglesia mayor que decía apela Padilla, apela Toledo, que no faltarán padillas, ¿no? Son poquitas menciones, pero que valdría la pena tratar de organizar y de conceptualizar y de recuperar, precisamente para peinar a contrapelo, ¿no? la historia de los derrotados. Pero... Después, la memoria comunera sigue siendo súper conflictiva mucho después, ¿no? Y en los inicios de la modernidad, a inicios del siglo XIX, hay una oleada de recuerdo comunero, ¿no? que se manifiesta en fundación de sociedades patrióticas, etcétera, ¿no? Y una reivindicación por los liberales revolucionarios de la memoria de los comuneros. Y hay conflictos muy curiosos. Y tú cuentas uno que a mí me resultó divertidísimo, que es a comienzos de abril de 1821, cuando el empecinado va a Villalar a buscar los restos de Padilla y Bravo en el trienio liberal, ¿no? Pero se adelantan los realistas, se entierran unas calaveras falsas junto al rollo de la plaza, el empecinado las encuentra, se hace una gran fanfarria con esas calaveras que no son las verdaderas calaveras de los comuneros, y con el final del trienio liberal, que esto es aún más divertido, los absolutistas zamoranos asaltan la capilla donde se los han enterrado, en la Catedral de Zamora, cogen esas reliquias y les prenden fuego a las reliquias falsas que se había tal, ¿no? O sea, hay un juego ahí de lo que es verdad, de lo que no es verdad, de lo que es auténtico, de lo que no es auténtico, que está en un diálogo constante muy, muy curioso.
Sí, ese es un momento. Ese es un momento interesante, claro, es el momento de construcción del mito comunero, ¿no? No solo de la historiografía liberal y tal, sino de los comuneros como imaginario histórico y como mito político. Entonces, eh, bueno, el momento del trienio liberal es clave porque da la casualidad, por supuesto, de que es el centenario, ¿no? El cual, a ver si contamos bien, el tercer centenario, ¿no? de las comunidades. Sí, el tercero, Sí, claro. claro, claro. Entonces, y por supuesto en el trienio liberal, no se crea, pero se intensifica la actuación de esta sociedad, ¿no? Como decías, que se llamaba la comunería o los comuneros o los hijos de Padilla, que era que asociaba, digamos, a las facciones más jacobinas, más republicanas, más plebeyas también del liberalismo, ¿no? Y entonces, claro, otra cosa, decías que siguen siendo una memoria conflictiva. Una cosa interesante de los comuneros es que, o de las comunidades como imaginario histórico, como referente histórico, es que arrastra una historia riquísima de luchas democráticas, ¿no? Es decir, la comunería de 1820 es parte de la historia de los comuneros también, y así la debemos... La franja morada de la tricolor republicana, claro. Exactamente, claro. O ese momento de Galdós precioso, ¿no? En el 19 de marzo, cuando se imagina a los que van a poner a Godoy como los últimos comuneros porque llevan una faja morada y tal. Es un imaginario potentísimo, que yo creo que bueno, fue definitivamente derrotado, por supuesto, en el 39, no creo que antes, ¿no? No creo que antes, en el libro hablo un poquito también de, por supuesto, el trabajo de Azaña, que es un texto precioso, se acaba de reeditar y le recomiendo a todo el mundo que lo lea. Citas a un escritor, perdona que te interrumpa, citas a un escritor socialista, Rodrigo Soriano, que escribe un relato que se llama Un soviet en el siglo XVI. Sí. Conecta los comuneros con la Revolución Soviética. Sí, ese es un texto que encontré las referencias, si recuerdo bien, en el trabajo de Enrique Berzal, pero luego conseguí el texto en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam. Y es un texto muy interesante que tengo que trabajar porque simplemente lo menciono, pero interesantísimo. Hay otro momento cuando se proclama la República en la que, si recuerdo bien, es Unamuno quien dice, bueno, nosotros somos los comuneros de 1931, ¿no? O sea, los republicanos son los comuneros de 1931. Hay otros textos así. Es una memoria que se reactiva en momentos de, como decía, ¿no? De lucha democrática hasta después del franquismo, por supuesto, pero ya recodificado en clave quizás regional, ha cambiado totalmente digamos, la centralidad que tenían las comunidades como imaginario histórico de dimensión estatal, ¿no? Y eso es algo interesante también para pensar hoy qué se está haciendo con ese legado, o mejor dicho, qué no se está haciendo, ¿no? Pero sí, es una memoria conflictiva. Bueno, solo hay que ver las cosas que se dicen a veces en medios y en redes sociales, ¿no? Digamos, en el discurso público sobre las comunidades, solo hay que ver qué cosas se dicen para ver que sigue siendo una memoria conflictiva e incómoda. De hecho, es un poco lo que te iba a comentar ahora, ¿no? Que en este momento en el que la memoria de los comuneros ya no es esa memoria, vamos a decir, mainstream que pudo ser en el siglo XIX, fuera de Castilla y León, donde el Día de los Comuneros es el Día de la Comunidad y hay la fiesta de Villalar y tal, fuera de Castilla yo creo que ya los comuneros dicen poco a la sociedad de hoy, ¿no? Y sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid decide homenajear a los comuneros, decide poner una estatua en homenaje a los comuneros y la estatua es de Juana la Loca, donde hay, yo creo, una voluntad evidente como de recochineo, ¿no? De provocación. A mí me parece como muy evidente. Es decir, sigue siendo una memoria conflictiva, sigue picando, ¿no? Esa memoria a determinada gente. Sí, ese ejemplo es recochineo, pues seguramente, no lo sé, pero
pero sin duda sí, es un poco cómico, ¿no? Porque es un gesto tan obvio y tan ofensivo, tan confrontacional de alguna manera que se derrota a sí mismo, ¿no? Porque revela precisamente lo que está intentando hacer de una manera muy, muy obvia, pero es lo que pasó también cuando la comisión oficial de la conmemoración decidió que Felipe VI iba a ser el presidente de honor de los actos conmemorativos del quinto centenario, que fue disputado a nivel de la sociedad civil, por supuesto, y de la gente que tiene un mínimo de sensibilidad y de memoria comunera, que es mucha en las Castillas, por lo menos, y sobre todo en Castilla y León, ¿no? Pero sí que hay, lo hemos comentado estos días con algunos colegas, ¿no? Hay un giro en la forma en la que conservadores y reaccionarios, sobre todo conservadores, ¿no? Se aproximan a ese imaginario histórico que pasó desde simplemente su oposición frontal a desestimarlo, ignorarlo como forma de desactivarlo. Ahora que lo que se está tratando es de abrazarlo para disputar su sentido. Y yo creo que justo en ese momento en el que la derecha hace eso, gran parte de la izquierda está en otra, no tiene ningún interés en heredar, elaborar, discutir, investigar, aprender de ese imaginario histórico de enorme potencial, ¿no? Entonces es interesante cómo en la conmemoración oficial, que ha tenido partes buenas y partes terribles, está intentando resignificar las comunidades como, pues básicamente como antecedente del Estatuto de Autonomía, como antecedente de la monarquía constitucional. En fin, es un debate para tener, pero insisto, creo que no, en la otra parte no sé si hay mucho interés en tener ese debate. Y yo creo que sí que habría que darlo. Bueno, Es espero que muy revelador de cómo funciona hoy la derecha en su relación con la izquierda, ¿no? Cómo a veces lucha contra un fantasma. No hay una izquierda reivindicando a los comuneros, pero sí hay una derecha preocupada por evitar que la izquierda reivindique a los comuneros y confrontándola. Es curiosa la dialéctica, ¿no? O sea, sí que ve que hay algo ahí que podría pasar y hay que desactivar antes de que se produzca. Sí, pues sí. Pero bueno, es que claro, como parafraseando a Warren Buffett, ¿no? Claro que hay una guerra cultural, pero la van ganando ellos. Entonces, ¿no? Sí, bueno, hay cierta... No quiero ponerme aquí muy crítico, pero sí que es verdad que hay una cierta... a ver cómo lo digo. Insensibilidad histórica en buena parte de la izquierda, ¿no? Por cualquier cosa que pasara antes de la guerra civil y que no tenga que ver con las discusiones sobre la memoria y sobre la memoria democrática, ¿no? Cuando al contrario, precisamente la memoria democrática debería ser un espacio para prolongar historias, para incorporar a la discusión de la historia en la esfera pública otros pasados, ¿no? Y es decir, ampliar la idea de memoria democrática para que no solo tenga que ver con la guerra civil y el franquismo, ¿no? Sino con una historia pública de más largo recorrido que contribuya a democratizar no solo la sociedad, sino sobre todo la discusión sobre el pasado, ¿no? Entonces, los comuneros sin duda son un lugar sobre el que, creo yo, ¿no? Las izquierdas deberían pensar y trabajar más y discutir, etcétera. Pero hay otros pasados modernos o premodernos, depende en cómo lo veamos, ¿no? Que hay toda una historia por hacer de la historia de la esclavitud y de la España afrodescendiente, y hay otro montón de momentos históricos insisto, en cualquier sociedad democrática la discusión del pasado es plural. Esto es así, ¿no? Hay colegas que se encienden con las burradas que dice qué sé yo quién, o con las... Eso es algo que tenemos que asumir con normalidad. Lo que ocurre es que creo yo que la izquierda está completamente desarmada en muchos terrenos de discusión histórica en la esfera pública que son importantes, ¿no? La discusión sobre
la conmemoración del pasado y la discusión sobre el pasado son lugares de disputa política central y de gran potencial transformador. Entonces, pero como digo, yo creo que ahí sí que, por supuesto, que la derecha lo hace mucho mejor. No sé. Bueno, tú lo conoces bien, Pablo, que estás en eso ahora, ¿no? Son casi a las 8:30, que es la hora que nos habían marcado un poco para ver si pues, la gente quiere participar, hacer alguna pregunta, abrir un poco más el debate, ¿no? No sé, Juanma, ¿qué...? Pues mirad, como estamos así en familia, si queréis, lo que vamos haciendo es, he abierto, cualquiera puede activar su cámara y su micro, vamos pidiendo la palabra por el chat y yo la voy dando, si queréis, me encargo yo un poquito de organizar y bueno, pues cada uno que abra su propia cámara y su propio micro. No sé si hay preguntas del público o si Domingo quieres comentar algo. Si no, pues, si no, yo hay una cuestión que has planteado y que me parece muy interesante al efecto de ese epílogo de la memoria, ¿no? De esa construcción de esa historia de largo recorrido y que solo se centra en la Segunda República y el impacto de la Segunda República y que olvida, ¿no? Esas reflexiones que incluso en el contexto del propio Azaña hizo sobre pasados posteriores y que se insertan, digamos, de alguna manera en esa discusión historiográfica entre liberales y conservadores clásicos, ¿no? Las comunidades como una revolución de cambio que con su fracaso pues llevan a la decadencia y los conservadores que sostienen que ese proceso se produce con la llegada de los Borbones, ¿no? Por hacerlo muy sucinto o muy sintético. Yo creo que una de las cuestiones básicas, y ya no el problema que se plantea entre izquierda y derecha, yo creo que no, es el problema de esa visión del pasado, ¿no? De esa reconstrucción del pasado, de esas memorias posibles o de esa articulación, ¿no? De ese principio desde el punto de vista federal de una unión de ciudades, ¿no? Que planteábamos al modelo italiano, ¿no? Y que podría ser recuperado, ¿no? En ese fragmento de estatutos de autonomía, pero no desde el punto de vista de las conmemoraciones que se producen en Castilla y León, sobre todo además teniendo en cuenta que Castilla y León tiene su problema con el movimiento leonesista que genera una serie de tensiones que son incluso curiosas, ¿no? Vistas desde el exterior, ¿no? Que podrían ser planteadas también desde el punto de vista o de la vigencia de ese municipalismo bastante fuerte, la tensión que hay entre Murcia y Cartagena, incluso la construcción de ese modelo de estatutos de autonomía. Yo de uno de los problemas que me planteo, y yo creo que este libro trae a colación una reflexión bastante importante, sobre todo, que lo plantea también en el prólogo, lo hace Domènech, hace una reflexión bastante interesante sobre eso, sobre el problema que plantea lo que ha planteado ese recurso a la leyenda negra cuando la leyenda negra había sido olvidada, ¿no? En la historiografía ya desde hacía años y que ha encontrado un uso político en España a una recuperación del pasado muy curioso, ¿no? Yo creo que este libro nos permite plantear una recuperación del pasado desde ese punto de vista, historia democrática de la que tú hablabas, de unos jalones democráticos, ¿no? Que plantean una reflexión sobre el pasado, pero también con una perspectiva de futuro, porque yo creo que el problema de la reflexión del pasado es que, en cierta manera, hemos aceptado que hay una inmovilidad y no tenemos pensamiento de futuro. Hay una parte de España que no tiene una perspectiva de futuro y no se plantea preguntas con respecto al pasado. Y en cambio a la derecha sí ha llegado un momento que como reflejo empieza a pensar un futuro que es muy particular y que tiene una estructura muy, muy concreta. Y en cambio a la izquierda, o digamos que en ciertos momentos no hay una reflexión. Yo no sé si esto, más que una pregunta, y en este caso, la pregunta que yo quería referirte a ti, tú has intentado hacer eso con el libro, ¿no? Me da a mí la sensación, ¿no? De pensar una reflexión sobre el pasado, sobre esa memoria democrática, y en ese epílogo de ese canto hacia la esperanza, hacia la posibilidad, se plantea también un futuro, ¿no? Lo que no sé es ¿cuáles son los jalones desde tu punto de vista democrático que abarcan la continuidad de las comunidades, ¿no? Porque evidentemente hay un jalón que sería Mor de Soria,
hay un jalón que viene en el siglo XIX con este movimiento de los comuneros, otro jalón que iría hacia la comuna y al cantón de Cartagena, por hacer referencia a algo que podemos conocernos, y otro jalón que llega hasta la Segunda República, ¿no? por insertar ese jalón de coherencia, de lógica democrática, en el que además siempre hay una reflexión sobre el pasado y esa perspectiva de futuro lleva y conduce y pasa, en este caso, por las comunidades. En este caso, ¿tú crees que es necesario o construir esa reflexión de alguna manera en esa historia conectada de alguna manera en la reflexión sobre el pasado, siempre, ¿no? En esa referencia que hacen los hijos de Riego en el XIX, Amor de Soria en el siglo XVIII desde un punto de vista austracista, también derrotado, en Azaña, en el propio Azaña en la Segunda República, y sobre todo, ¿en qué nos puede ayudar ese pensamiento, ¿no? O si hay una articulación? Creo que, no sé si ese era el punto, uno de los puntos que se queda muy claro en el prólogo de Domènech y que tú dejas muy bien en el último capítulo y que plantea una propia reflexión que inaugure una historia de España que nos permita abandonar ciertos lugares, sobre todo muy políticos, de reivindicación que en los últimos tiempos se están convirtiendo en estatuas por doquier. O sea, además es una reivindicación muy clásica de una historiografía española excesivamente pasada. Es decir, no sé si... O inexistente, reinventada, ¿no? Sí, o pastiche llamaría yo incluso. Claro, exacto, sí. Bueno, me ha recordado, no le agradecí antes a Xavi Domènech en mis agradecimientos iniciales, que ha sido súper generoso, y creo que el prólogo, bueno, en fin. El prólogo está muy bien. El prólogo es una maravilla y además me encanta tener la perspectiva yo le tengo mucho que agradecer, ¿no? La perspectiva de un contemporaneísta, de alguien con quien, ¿no? con cuya tradición intelectual a mí me gustaría que el libro también estuviera afiliado, ¿no? De alguna manera, y alguien que estuvo en primera línea política y por lo tanto cuenta con esa experiencia, ¿no? de historiador político. La relación entre historia y política, que hablabas un poco de esto también, Domingo, ¿no? Nunca es automática, no la podemos reducir a... pero claro, es cierto que las discusiones históricas están metidas de lleno en la conflictividad política y en la disputa política cotidiana, ¿no? Y ahí la distancia de siempre, entre que espacios como este tratan de salvar, ¿no? Entre lo que ocurre dentro de las aulas y dentro de los muros de la universidad y lo que ocurre fuera, tiene muy poquito que ver, ¿no? Tiene muy poco que ver. ¿Cuál es la discusión especializada sobre los comuneros, sobre la leyenda negra, o sobre los tercios, o sobre qué sé yo, con qué ocurre en el discurso público? Claro, hay dos problemas. Uno, la ausencia de una tradición de historia pública consolidada en España, creo yo, ¿no? Y dos, cierta incapacidad de comprender, como decía antes, esta idea de que el pluralismo sobre la discusión pública del pasado no solo es compatible, sino que es la condición de posibilidad para que se pueda dar la batalla. Pero claro, hay que querer darla. Entonces, por volver a lo que me planteabas, claro, el libro es un libro que intenta volver a contarnos un poco, ¿no? La historia de los comuneros, partiendo de los trabajos clásicos e incorporando todo el trabajo de los últimos 40 años en la medida de mis posibilidades, ¿no? Pero escrito para intervenir en un debate que también es público, claro que sí, ¿no? Y para, si quieres, no sé si para disputar, porque es un poco imposible y un poco megalómano pensar que un libro así modesto y tal, escrito con las mejores intenciones, va a poder disputar la discusión sobre el pasado a ABC, al país, a toda la maquinaria, ¿no? que vimos en pleno funcionamiento con el rocabareísmo, ¿no? Pero sí que al menos quiere abrir las posibilidades, ¿no? Multiplicar un poco las posibilidades de discusión sobre el pasado, precisamente sobre un momento de la historia moderna, ¿no? del siglo XVI en concreto, que se ha vuelto un tema caliente en los últimos años en la discusión pública. Entonces, abrir la posibilidad de decir, mira, es que hay otra forma de escribir la historia de España, hay otra forma de contárnosla, ¿no? Y de discutirla entre nosotros,
que además es una forma que tiene mucho más que ver con lo que ocurre de puertas para adentro en las universidades, ¿no? Por cierto, hace poco me enteré de que la idea de historia desde abajo es un sintagma que de hecho no pertenece nunca formuló E.P. Thompson, y del que él era un poco escéptico. Lo cuenta su esposa, Dorothy Thompson, ¿no? En algún lugar, especialista también en el cartismo y otros movimientos obreros populares del siglo XIX, que él fue un poco escéptico siempre sobre esa etiqueta porque le parecía que borraba precisamente, un poco muy en contra de Thompson mismo, ¿no? Que borraba las estructuras de poder fuerte y que social, ¿no? Y que en favor de una agencia o de un agenciamiento de la que él estaba a favor, pero que cuestionaba, ¿no? Pero una cosa muy interesante que decía en ese artículo, que fue, el sintagma fue obra, si entiendo bien, del editor del suplemento literario del Times, en un artículo del 66, decía una cosa muy interesante, que es que más importante que la historia desde abajo es la historia hacia afuera. Y una cosa que tiene la tradición británica muy interesante es toda una institucionalidad y una tradición de discusión de la historia fuera de las universidades, pero ligada a ella, ¿no? Y hay unas instituciones desde las WEAs, ¿no? ¿Cómo era? Workers Educational Associations, Ruskin College, asociado a Oxford, las estructuras educativas de la tradición sindical, el Partido Comunista, grupos de lectura, que ha permitido un diálogo más engrasado, ¿no? más fluido entre lo que ocurre dentro y lo que ocurre fuera. Y a mí me parece que eso es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de esto, ¿no? de cómo intervenir en los debates públicos que se dan, nos guste a los académicos o no. La disputa por la historia está ahí. Y yo entiendo que muchos colegas no se quieran meter en ese barro, por supuesto, cómo no, si es un lodazal, ¿no? Pero bueno, luego que no se lleven las manos a la cabeza de que, yo qué sé, ya por no ponerlo en términos políticos, ¿no? De que la gente no sabe historia o qué sé yo. Y aquí es interesante ver las trayectorias individuales de algunas personas, ¿no? Mencionabas la leyenda negra. A mí lo que mejor me explica la leyenda negra, y no la leyenda negra, toda la discusión sobre la leyenda negra en la esfera pública, es una idea, de hecho, nada menos que de Carmen Iglesias, formulada hace muchos años, la directora de la Real Academia de la Historia, que decía que la leyenda negra era la imagen de los españoles en el exterior tal como la perciben los españoles. Es una doble refracción, ¿no? Leyenda de la leyenda negra. Exactamente. Esto, Ricardo García Cárcel dijo cosas parecidas, aunque sus posiciones ahora parecen ser muy otras, ¿no? Entonces también, claro, en la evolución de ciertas trayectorias individuales de la historiografía modernista, en este caso en concreto, ¿no? Pues a lo mejor hay claves también de qué ha pasado con el debate público en torno a la historia reciente, ¿no? Y aquí Pablo tiene seguramente mucho más que decir. Pero... Una cosa muy interesante que dices en el libro, que es que lo importante que es en qué año se escoge empezar una historia, ¿no? Y tú decías, ¿cuánto cambia una historia de España si la empiezas en 1492 o si la empiezas en 1521? 1492, obviamente, no deja de ser importante, no deja de aparecer en el relato que hagas, pero simplemente el marco que escoges donde inicias la historia ya delimita toda una interpretación de la historia, ¿no? Claro. Sí, bueno, es un principio narrativo o narratológico fundamental, ¿no? Dónde empiezan y dónde acaban las historias, en muchos casos determinan su sentido, ¿no? Entonces, claro, se trata de experimentar, si queremos, porque es disputarle, tratar de descentrar 1492 es un poco una tarea peculiar, tal vez condenada al fracaso. Hoy, en otro momento de la historia de la democracia española, no podría haber sido diferente, pero en cualquier caso, sí, yo creo que los acentos, los énfasis que se hacen de una historia que se tiene que investigar en todas sus dimensiones y con todas sus consecuencias, son importantes y plantean relaciones diferentes entre lo que una sociedad fue y lo que quiere ser. Eso me parece muy obvio
y me parece que todo se jodió, por decirlo, todo se jodió en los 80 con las políticas públicas del pasado del PSOE, ¿no? Lo siento, pero fue fundamentalmente el PSOE quien consagró el imaginario imperial como algo conmemorable, deseable, fuente de modernidad, legitimidad, etcétera, ¿no? Resignificar el imperio y tal, ¿no? Digamos. Eso es desastroso. Eso ha sido desastroso. ¿Cómo vas a armar una política democrática, unas relaciones internacionales respetuosas, un discurso de puertas adentro, ¿no? Una política educativa, una gestión de la migración, etcétera, con una política pública del pasado que lo que celebra es el imperio? No sé, el colonialismo, la esclavitud. Es que, vamos a ver, esto, no sé, a mí me parece muy obvio, pero a lo mejor... Yo creo que hay ahí otro problema que se produce en la situación española, y que es bastante curioso, ¿no? Y es esa separación entre la universidad incluso y los centros de enseñanza media. Yo soy profesor de instituto, ¿no? Y es muy, muy curioso, ¿no? Porque yo, bueno, tengo esa doble naturaleza, ¿no? De haber sido investigador y de seguir siendo investigador en el tiempo libre que tengo, y al mismo tiempo trabajar en un centro de enseñanzas medias. Y esto, yo creo que en un momento determinado ha habido una completa desmembración, ¿no? O digamos una ruptura, ¿no? de la historiografía española, de la relación con los temarios de las enseñanzas medias, una nula relación con la universidad y la investigación que se hace, una transferencia que no es transferencia en este sentido de divulgación, dado que nosotros somos profesionales de la historia, sino en transferencia incluso de investigaciones recientes, y esto ha sido suplido a través del mercado editorial, ¿no? Un mercado editorial que estoy pensando, yo qué sé, en los libros de Jean-Frédéric Shaw, en la comparación de la monarquía española con la monarquía francesa, que son libros que son traducidos al español, pero que están hechos para los exámenes de agregación, para una historiografía francesa muy, muy potente. Que además hace que los temarios de agregación se conviertan en líneas historiográficas que luego repercuten sobre el mercado editorial español, y que en muchas ocasiones, excepto a quienes, digamos, tenemos una relación con el modernismo pues bastante potente, somos capaces de detectar esas hilachas, ¿no? que unen los diferentes puntos historiográficos y que no tienen un interés en el mercado de lo que la gente quiere leer. Y esos huecos, este libro, yo creo que ese triunfo, uno de los triunfos del libro, el tema de la comunidad, el tema que haya sido, es que rellena ese hueco de una historiografía que une la alta divulgación con investigación, con intuiciones buenísimas y con cosas que además van a ser, yo creo que los años, porque el tema de la represión, el tema del papel de las mujeres, la comunidad, cosas que he hablado en la introducción, que son claves. Pero yo creo que hay un público que busca este tipo de libros y que no lo encontramos. Es decir, que hay un cierto vacío en el mercado editorial, ¿no? Lo que está haciendo Hoja de Lata, y esto es una mención a tus editores que han encontrado, porque hay una búsqueda de historia, hay una búsqueda pero lo que no devuelven las grandes editoriales, o desde mi punto de vista, es esa búsqueda de historia por parte incluso de las personas que podemos comprar esos libros, ¿no? Digo, profesores de instituto, gente interesada, gente por Twitter, porque además tenemos grandes divulgadores, ¿no? que están triunfando, que incluso llegan a programas de televisión. Hay un interés por la historia muy, muy potente, muy, muy potente, unos debates potentísimos, los podemos ver en Twitter todos los días. Y yo no sé cómo se podría solventar esto desde un punto de vista de volver a unir, ¿no? Yo lo quiero intentar este año recuperando un viejo proyecto mío en el centro de llamar historiadores para que a los chavales les cuenten algo mal que el manual que ellos se tienen que aprender y luego tienen que reproducir en los exámenes, sobre todo porque la BAU les piden eso, sino que les cuenten este tipo de historias. Y yo no sé si tú ves un mercado editorial y si ves la posibilidad, ¿no? Porque es cierto que no todo el mundo posee tu estilo y tu claridad de ideas a la hora de expresarse, ¿no? Yo soy mucho más, digamos, académico, en el sentido de que me cuesta mucho más escribir en este nivel literario. Pero yo creo que tú consideras que hay gente con posibilidades y un mercado
para este tipo de libros, desde tu punto de vista, desde el éxito, ¿no? Desde el triunfo editorial de tu libro? Yo creo que sí, sin duda, vamos. Aunque no, incluso libros que no tengan ni el apoyo mediático, ni toda la fanfarria que han tenido algunos libros muy exitosos, ¿no? Yo creo que sin duda hay un mercado. Es que solo basta ir a los mostradores de las librerías y ver la proporción, ¿no? Y hay circuitos. También, claro, aquí hay problemas, digamos, de calado, de organización institucional que favorecen esto, ¿no? La forma en la que se mide el éxito académico para las promociones, etcétera, pues no fomenta ¿no? que se escriban libros con otro público en mente, que se escriban libros de otra manera. Y por eso hay también un divorcio tan claro entre el mercado editorial y la publicación humanística, ¿no? Dentro de las universidades. Yo sin duda creo que hay un mercado para libros, pero deberíamos ir más allá, creo yo, ¿no? De la idea de producir libros como forma de, ¿no? Tú mencionabas divulgación, alguna vez lo hemos discutido por Twitter y tal, ¿no? Yo estoy bastante en contra del concepto, no de la gente que hace lo que se llama divulgación o de ciertas prácticas que entendemos como divulgativas, sino del concepto como un poco limitante, ¿no? Como esta idea de muy vertical. O sea, nos pensamos que es democratizador, pero en realidad es muy vertical, muy el profesor que vulgariza para que otros lean, ¿no? Está la historia y tú la divulgas, no hay debate sobre la historia. Exacto. Es una idea súper mecánica, súper falsa de cómo funciona en realidad el debate sobre la historia y la investigación histórica, ¿no? Están los hechos, ¿no? ese mito positivista prehistórico que, sin embargo, domina la discusión, ¿no? Y es muy difícil entrar a eso, ¿no? Y tratar de entendernos sobre eso. Pero como decía, y pensar en esta idea que algunos colegas estamos intentando desarrollar, hemos creado una asociación de historia pública, que es el concepto que yo creo que mejor nos viene, o humanidades públicas, si queréis, ¿no? Más amplio, que dirige ahora mismo Suso Izquierdo, pero que dedicamos el tiempo que podemos y esperemos que cuando se haga aprovecho para hacer publicidad, el primer congreso, que no es un congreso, es un festival, y que tiene que ver con esta idea de diversificar las formas de discutir y de comunicar la historia, o de comunicarnos sobre la historia, ¿no? Pero en fin, tenemos los medios y el tiempo que tenemos, entonces va despacio, pero ahí va. Y la idea, justo, Domingo, es que no solo, que está bien, ¿cómo voy a decir yo? Si es lo que he hecho, ¿no? Escribir libros y abrir las posibilidades de discusión y situar relatos en la esfera pública diferentes y tal, sino que vaya una cosa mucho menos vertical a poder ser, ¿no? Más compartida, más de coproducción del saber histórico, ¿no? O sea, que un diálogo que implique, por supuesto, a profesores de instituto, que implique a archivistas, que implique asociaciones cívicas de memoria o de patrimonio, y que trate un poco de descentrar incluso un poco la figura del historiador, o de poner al historiador, esto lo han trabajado muy bien Suso Izquierdo y Pablo Sánchez de León, ¿no? Al servicio de una sociedad democrática. Y eso quiere decir escribir libros, sí, yo sin duda no estoy en contra de eso, pero también, tomar un papel más activo en la implicación del público y de la sociedad civil y de las instituciones donde eso puede ocurrir, desde archivos, museos, asociaciones de vecinos, universidades populares o casas ocupas, ¿no? En la discusión sobre el pasado y ser más receptivos a las preguntas que se hace la sociedad, ¿no? No solo nosotros decir qué es de lo que hay que hablar, sino ser más receptivos a qué tipo de... Porque tienes toda la razón, yo creo que hay una demanda de pasado brutal, ¿no? Hay una pasión política volcada sobre el pasado como objeto de discusión y como objeto de consumo enorme. Entonces, pero tenemos que aprenderlo porque, de nuevo, no tenemos nada parecido. Bueno, hay cosas y hay que escribir también la historia de la historia pública, valga la redundancia, ¿no? Para hacernos autoconscientes y tomar conciencia de esto, ¿no? Pero
pero no conozco una experiencia parecida a la del taller histórico de Raphael Samuel, ¿no? En el Ruskin College, en el que una experiencia de educación de adultos, ¿no?, se convierte en una forma de coproducir historia, donde la gente que iba ahí, trabajadores asociados a los sindicatos sobre todo, ¿no?, se convertía en productora, organizadora de archivos, generadora de preguntas y de relatos históricos. Hay cositas que se han hecho en Hay el instituto. cositas. Hay cositas, mira, por ejemplo, aquí en Alhama hubo un profesor que hizo algo así, no la guerra que nos han contado de Pablo Sánchez León o de Suso Izquierdo, pues hay cositas, por ejemplo, aquí un profesor en Alhama hizo que los niños recuperaran el pasado a través de la historia de sus abuelos, ¿no? A través de fotografías, a través de imágenes. Con ello construyó un libro que creo que lo editó a media el instituto con el Ayuntamiento de Alhama y resultó un libro muy interesante, lo tengo en casa, ¿no? Que habla de migración, habla de construcción del pasado, construcción además desde la mirada desde los dos lados y ha resultado bastante interesante. Uno de los problemas que yo creo que nos encontramos aquí es que no sé por qué en un momento determinado no hay transferencia. Es decir, hay un interés sobre el pasado, pero la fórmula mediática de acercarse a él son siempre determinados libros que copan la estantería. Y yo creo que hay intereses diversos, ¿no? Porque yo lo veo en mis alumnos que no encuentran respuesta en la fórmula. No sé, los alumnos que yo me tropiezo, a lo mejor que ya son exalumnos míos, que ya son universitarios, y algún día me tropiezo que regresan del trabajo y me paran en el cercanía y Domingo, qué ganas te de verte y tal, sabes, no sé qué, no sé cuántas, y me cuentan lo que siguen siguiendo historia, pero lo hacen a través de Twitter o de YouTube. Y no tenemos fórmulas de comunicar, ¿no? Porque ellos tienen intereses y preguntas que nosotros no resolvemos, ¿no? Y me preguntan y yo digo, pues la verdad, no sé, no hay ningún libro de historia pública que podamos tener que te pueda resolver. Dice, pero es que nadie plantea debate. Nosotros estudiamos al final fórmula de aprendizaje. Aquí. Estamos perdiendo, Domingo. Ay, pensaba que era yo, ok. No, vale. Domingo. Bajo la conexión. Sí. No, mira, por seguir un poquito con lo que estaba diciendo Domingo, yo hay una cosa que me ha gustado mucho de tu libro. Domingo, ¿has vuelto? Sí, pero te dejo a ti. No, mira, sí, es muy rápido. Una cosa que me ha gustado, y continúo con lo que tú decías, de tu libro ha sido la parte, bueno, en la que hablabas precisamente de esta cultura popular de guerra, ¿no?, por decirlo de alguna forma, que tomaba la forma, ¿no?, pues de las profecías, de todo lo que era la publicidad, ¿no?, que, bueno, algo conocido porque lo conocemos también de la guerra, ¿no?, luego lo que fue la guerra de religión, ¿no? Pero yo me acordaba cuando leía, claro, me acordaba conforme estaba hablando leyendo eso, me acordaba de la fábrica de memes que es Vox y de los grupos de WhatsApp, ¿no? Y claro, yo me preguntaba, joder, ¿y por qué nosotros que sabemos esto no estamos jugando al mismo juego, ¿no? Sí, ¿por qué no hay nosotros? Quiero decir, ¿por qué no hay un grupo de yo qué sé, en Podemos o en el PSOE que se dedica a hacer exactamente eso? O si lo hay, ¿por qué no tiene el mismo éxito, ¿no? Necesitamos una Academia Play, una novelas históricas, necesitamos ensayos pues escritos más como este, ¿no? Es que este es el mejor ejemplo. Realmente Miguel nos marca un camino a seguir. Este ensayo que está muy bien documentado, pero que, joder, que se lee rápido, que se lee bien, que no hace falta tener unos grandes conocimientos para entender y tal. Necesitamos todo eso, ¿no? Todo lo que va desde lo más básico hasta lo más sesudo, ¿no? Sí, sí. Y de todas formas, fíjate, yo quería decir, hay una cosa que tiene que ver también con el panorama historiográfico de nuestro país, ¿no?, de España. Y que yo creo, y el otro día lo hablaba con unos compañeros, que tiene que ver con esta obsesión de estar mordiendo el mismo hueso desde el 98, sino antes, que esta historia de qué es España, ¿no? Y al final aquí de lo que estamos hablando es de si podemos escribir otra historia de España en términos similares, es decir, antitéticas si quieres, pero en términos similares a lo que sería la historia imperial. Estamos diciendo, bueno, queremos una historia que no sea la imperial, ¿no? Y yo a veces me pregunto también, joder, ¿y por qué no hacemos directamente otra historia? Otra historia que no hablemos de estos temas. Y de hecho me he levantado porque me he cogido este tochazo que es el Montaigu de Legoix-Latoury y decir, joder, ¿por qué nadie ha escrito una cosa así de este país? Yo creo que también habría
un espacio, ¿no?, para otras historias de lo que sería la gente menuda, ¿no?, lo que la tradición francesa llama la gente menuda, que hay algo en tu libro de eso, pero también en un momento muy excepcional, ¿no? Yo creo que también hay espacio para eso, porque al final siempre estamos dándole la vuelta al mismo hueso, ¿no? Y joder, ya igual hay parte de eso también, ¿sabes? Igual hay parte de ese hartazgo de, bueno, pues me va a contar la misma historieta siempre, al menos que haya cañones, ¿no? Y que sea como una superproducción de Hollywood, ¿no? Y que salga a hablar de Lezo con su pata, ¿no?, su pierna cortada, no sé. Gracias, Juan. Bueno, para ser justos, es que claro que hay unas tradiciones historiográficas muy ricas en España que trabajan, como lo has dicho, por decirlo en tus términos, ¿no?, la historia de la gente menuda. O sea, toda la tradición historiográfica, por ejemplo, sobre los moriscos, toda la tradición de historia social riquísima en España. Es decir, hay grandes historiadoras que han trabajado esto, ¿no? Cada vez más se está trabajando de nuevo sobre historia de las mujeres, historia feminista, por supuesto, historia de la España afrodescendiente, de la historia negra y la historia de la esclavitud en la Edad Moderna. Es que hay muchísimo trabajo sobre esto. Pero, de nuevo, es una historia desde abajo, pero no hacia afuera. Y no por culpa de nadie, sino por cómo funciona la lógica de mercado y por estructuras de poder mediático y financiero que están muy lejos, muy fuera de nuestro alcance, ¿no? Pero claro, esto tiene muy poca visibilidad y tiene que ver con algo que decía Domingo. ¿Por qué no hacemos eso? Yo personalmente porque no sé, porque generacionalmente y tal, es que no sé, pero literalmente no sé, no es que no sepa porque no me saldría bien, es que no sé hacer un meme, no sé hacer un vídeo de YouTube, pero tampoco lo haría porque me vería un poco ridículo a mi edad, ¿no? Pero claro, hay algo hay unas competencias técnicas que tienen nada que ver con la formación humanística, la formación, digamos, formal, ¿no?, reglada humanística, que es donde, claro, es donde se dan las batallas en gran medida, ¿no? Además de en el papel, que no hay que subestimarlo nunca, ¿no? Pero bueno, hay mucha tarea ahí por hacer de nuevo. En cualquier caso, yo diría, sí que estoy de acuerdo con Pablo, hace falta una Academia Play. No lo sé, en cualquier caso, lo que quiera que sea que se haga, tiene que ser mejor. No solo... no sé si disputarlo en sus propios términos. Hay que hacerlo contra, pero también mejor, ¿no? Hay que ser... Tener sus virtudes, pero no sus defectos. Sí. En fin, no sé. Pero bueno, de nuevo, esto va más allá también de la producción de conocimiento, ¿no? Yo creo que tiene que ver también con la creación de institucionalidad, de sociedad civil, de espacios, de políticas públicas, por supuesto, ¿no? Para tratar, de nuevo, para abrir la discusión y para reorientar quizás ciertas imágenes del pasado muy, muy reificadas, muy tal, y muy dañinas. Es que el problema es este, ¿no? Muy dañinas, creo yo, para la convivencia democrática y para cualquier proyecto de país medianamente inclusivo y democrático, claro. Pero bueno, así lo veo yo, no sé. Muchas gracias, Miguel. Pues tenemos que ir terminando, son ya las 9, ya llevamos 2 horas aquí charrando y yo creo que ya está bien. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Juan, muchas gracias, Domingo, gracias a todos por estar aquí. Y gracias por el pedazo de sesión que hemos tenido hoy, que ha sido maravillosa, ¿no? Entonces, bueno, si quería abrir, la gente que está, si quiere abrir sus cámaras y nos decimos adiós y este tipo de cosas, pues estáis invitados, o hacer un aplauso o lo que queráis, ¿no? Entonces, nada. Allí se está haciendo medio tarde, pero yo estoy a gustísimo. Claro. Bueno, pues mira, aquí, pues muchas gracias a todos, interesantísimo, muchas gracias. Nos vemos ya el año que viene, esta ha sido la última sesión de la Escuela al Margen, nos veremos el año que viene, esperamos que con novedades. Yo sé que Domingo tenía algo en la cabeza, ya lo hablaremos. A ver si saliera, a ver si pudiéramos. Me gustaría juntar esto y también hacerlo, lo que proponía un poco Miguel, llevármelo a los centros, a llevármelo a los chavales de segundo bachillerato, a los de primero bachillerato, que
que sepan que hay algo más y detrás y que las personas que hacen historia son gente de carne y hueso y que no son historias que les cuentan los libros y que además son una serie de datos que tienen que aprender, sino que hay teoría detrás, hay enfrentamientos, hay conflictos y hay fórmulas de aprender y de pensar, que es quizás lo más difícil, ¿no? Y me gustaría, a ver si pudiéramos hacer algo, incluso en este mismo formato, contando con Pablo, contando con Miguel, contando contigo, contando con gente, y que pudiéramos intentar llevar a los chavales porque tienen pasión por la historia. No es una pasión para estudiar historia, pero sí es una pasión por conocer su pasado. Y yo creo que ahí hay un punto en el que podemos juntarnos todos y presentar esta escuela al margen y también hacer de la historia algo participativo con ellos, ¿no? Que labramos un poco y que planteen preguntas también, que tienen preguntas, tienen dudas y tienen cuestiones. A ver si no nos tenemos que tropezar con ese maravilloso PIN parental que en esta región. Esperemos que no. Muchas gracias. Lo dicho, muchas gracias a todos. Gracias a todos y todas. Chao, Gracias. chao. Hasta luego.